Buen día, bienvenidos al cuarto episodio de Podcast Iscali. El tema del día de hoy es la invisibilidad de la violencia en las relaciones de pareja. Vamos a tratar temas sobre qué es qué es una relación de pareja, qué es la violencia. Vamos a ver algunas cifras sobre la violencia en nuestro país y alrededor del mundo, así como los tipos de violencia que se ejercen dentro de una relación de pareja. Pero antes de iniciar, me gustaría darle la bienvenida a mi compañera, la psicóloga Rocío. ¿Cómo has estado, Rocío? Muy bien y muy feliz de que ahora sí ya podemos hacer un podcast eh, estando juntos, con la sana distancia, pero juntos y no a través de una videollamada. Creo que esperemos salga mucho mejor así. Pero muy bien. Y pues también dar la bienvenida a todos el día de hoy. Em, Bien decías, Yeshua, parte de lo que es el tema de hoy, la invisibilidad de la violencia, la quisimos como enfocar en las relaciones de pareja porque yo creo que es un área donde sabemos que existe la violencia, pero es difícil no detectarla, sino hacer algo para detenerla, es como donde más se encuentra esta problemática. Entonces, pues yo creo que para iniciar sería bueno el establecer que es una relación de pareja. Eh, una relación de pareja es un vínculo que se establece entre dos personas que pues se sienten atraídas de manera mutua. Una relación de pareja es una oportunidad para conocerse, además que es toda una etapa donde se experimenta y se busca, pues sí, se busca lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos desagrada, lo que esperamos o lo que no esperamos de la persona que tengamos a un lado, ¿no? Así es. Y yo creo que también en base esta parte creemos que es igual o no a esta parte del enamoramiento, ¿no? Pero en sí, esta parte de una relación de pareja, ya una relación establecida como pareja, no es igual al enamoramiento, ya que pues en sí el enamoramiento es un estado de ánimo, es un proceso químico que sucede en nuestra corteza cerebral, que va pasando por las neuronas y al sistema endocrino, produciéndose una sustancia llamada feniletilamina, que es la encargada como pues, como dicen, de que solamente estés ahí cacheteando la banqueta por la otra persona, ¿no? Por tu pareja, por quien tú sientes este sentimiento. Y ese es el proceso responsable de que no puedas dejar de pensar en él o en ella. Entonces, este proceso químico que sucede en nuestra corteza cerebral es el culpable o no de que siempre estemos pensando en esa persona que nos gusta, nuestro compañero o compañera de clases, de trabajo, la o el vecino, y que también aquí es donde tendemos como crear estas fantasías en las que creemos que es nuestro todo esa persona, que es nuestra princesa, nuestro príncipe, que vamos a estar enamorados en sí para toda la vida, pero en sí solamente es esta parte de este proceso que por lo general dura alrededor de 6 meses y ya después de esos 6 meses pues ya es como lo decisivo, si realmente ya que dejé de verla como la princesa, dejé de verlo como el príncipe que creía que era o que es ya a partir de estos 6 meses cuando realmente se sabe si se va a establecer o no una relación de pareja, ¿no? Y ya aquí yo creo que también podemos ver en sí lo que es la violencia, o tú qué crees, Rocío. Sí, de hecho eso estaba pensando, ¿no? En cuanto a en el proceso de enamoramiento, como bien decías, pues es el príncipe azul, ¿no? La princesa es todo bonito, todo es perfecto, no pasa nada, todo se ve con buenos ojos, que porque luego hasta resulta, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la secundaria que había una pareja de amigos que todo el tiempo se la pasaban peleados, ¿no? Se peleaban, se contentaban, se peleaban, se contentaban. Y era como uno, ay, también mira enamorados, ¿no? Mira, se aguantan todo, ay, mira, ya están enojados, pero o sea, lo veíamos como, ay, qué bonito, ¿no?
Y es justo lo que pasa en este enamoramiento, todo lo ves bonito, todo lo ves como bueno, y lo que puede llegar a ser negativo incluso lo ves de manera positiva. Claro. ¿Y qué sucede cuando justo termina este enamoramiento? Es cuando ya empiezas a ver la realidad, y yo creo que ahí es donde ya entra justo el tema, ¿no?, de la violencia, donde ya puedes darte cuenta de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos, de ti mismo, de la otra persona, que pueden estar cayendo justo en lo que es la violencia. Y es que también otra cosa que sucede en este proceso del enamoramiento es que por lo general damos todo por querer dar una buena imagen, ¿no? Uh-huh. Por querer demostrar que somos como la persona indicada para esa persona. Entonces también ya pasas el proceso y es como el de, pues ya di todo, ya lo que quede, pues que salga como sea, ¿no? Y es también cuando vienen también estas partes de las desilusiones en lo que son las relaciones de pareja que creo que hemos visto en sesiones. De que es que no era, ya no es lo mismo como era a un principio, ya no es la misma persona detallista, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que sucede dentro del proceso del enamoramiento. Y creo que también algo que tenemos que poner como en negritas es que a veces también tratamos de romantizar acciones negativas, como decías, ¿no? El que esté peleando constantemente, los celos, a veces se cree que los celos es porque te quieren, ¿no? Y creo, no sé si te ha pasado que he escuchado más de una amistad o un conocido, es que si te celas porque te ama, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario. Entonces, si no te celas, que no te quiere. Ajá. Pues oye, ¿cómo, no? Entonces, entrando en ese punto, es importante establecer la definición de violencia, porque bueno, vamos a hablar de la violencia en la pareja, ya revisamos lo que es la pareja, el proceso que se da, ¿no?, para llegar ahí, que es el enamoramiento. Entonces, vamos definiendo la violencia, el concepto de violencia. La violencia se refiere al ejercicio del poder mediante la fuerza. Es el deseo de doblegar la voluntad de la otra persona o eliminar los obstáculos que se oponen al ejercicio de ese poder. Es decir, la violencia son todas aquellas acciones o manifestaciones que lo que busquen sea dominar a la otra persona o hacer menos a la otra persona como tal. No sé si tú quieras agregar algo aquí en este concepto. Sí, claro. Por lo general, cuando sucede violencia en las parejas, es como dices, ¿no? Es siempre para querer tener el control sobre la otra persona, sobre sus decisiones, sobre, no sé, visitas, sobre salidas, incluso hasta vestimenta, ¿no? Pero pues eso lo vamos a ir hablando conforme vaya pasando el tema, ¿no? Y en esta parte de la violencia, yo creo que es realmente importante decirnos si realmente existe la violencia en las relaciones de pareja, pero sí, existe. Yo creo que es difícil más bien el darnos cuenta, a O tiempo. el querer darnos cuenta. Claro, y creo que eso es más importante, porque a veces sí nos damos cuenta, pero hacemos caso omiso porque también pues tenemos creencias de que nuestra pareja va a cambiar, o por ejemplo ya creencias muy arraigadas es que si se casa conmigo ya no va a ser violento, o ya no va a ser una persona que agreda, etcétera, ¿no? Entonces la violencia en las relaciones de pareja sí existe y consiste, como decía Rocío, en establecer cualquier acto mediante el cual una persona trate de doblegar o paralizar a su pareja. ¿Qué quiere decir? Como decía Rocío, dominar o incluso el hacer menos, el que pausar todas sus actividades. Y como lo mencionaba mi compañera, la intención en sí o el objetivo de la agresión o de la violencia en la pareja es dominar y someter, ejerciendo el poder a través de ocasionar daños físicos, como puede ser una cachetada, un jalón de greñas, como se dice coloquialmente, pellizcones, daños psicológicos, como mencionaba Rocío, el humillar, el decir es que no te ves bien,
es que estás quedando mal frente a las otras personas, por ejemplo. Aquí también en daños psicológicos entraría esta parte de los celos, como lo hablábamos en un inicio, y también daños sexuales, ¿no? Pueden presentarse en lo que es las relaciones de pareja. Y que esta parte de la violencia sexual a veces no la vemos como tal, como si fuera una violencia, que la creemos propia de lo que es la dinámica de pareja, ¿no? El de que me obligue a tener relaciones sexuales aunque yo no quiera, o incluso el que no quiera tener relaciones sexuales, cuando ya es como muy seguido, también se puede tomar como un tipo de violencia sexual, ¿no? Y hay muchos más tipos de violencia o ejemplos de violencia sexual, y que lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando pues el tema. Y a lo mejor aquí sería bueno como detenernos nada más un poquito antes de entrar a como explicar justo estos tipos de violencia, porque si no es como una sola forma, son diferentes formas en las que se puede presentar, pero ¿por qué, ¿por qué ser un tema del que es necesario hablar? ¿Por qué es un tema del que estamos tomándonos el tiempo de hacer un podcast, no? Bueno, porque la realidad es que dentro de esta pregunta que hacía, si realmente existe la violencia dentro de las parejas, pues lamentablemente o desafortunadamente, pues la respuesta es sí. Y las estadísticas, los números, pues son los que nos hacen como tomar tomarle esa importancia al tema, ¿no? Por ejemplo, revisamos algunos datos del año pasado, del 2018, 19, perdón, no sé en qué año estamos ahorita, el 2019, donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablaba que 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en el noviazgo. O sea, si estamos hablando de un grupo de escuela que son eh, 30, pongamos 30 muchachas, Uh-huh. pues de ahí 9 han sufrido violencia en el noviazgo. O sea, estamos hablando 9 de 30. Pareciera muy poco, pero la realidad es que si lo vemos como más crudamente, son muchas personas. Este, También un estudio realizado por el Instituto Municipal de la Juventud en nuestro estado, en Baja California, indica que un 66.6%, hasta el número está raro, ¿no? sí. Las mujeres han sido forzadas por su pareja a tener relaciones sexuales. O sea, hace rato mencionaba Rocío con el 3 de cada 10, tal vez no suena tan alarmante, pero aquí ya estamos viendo que casi un 70% de las mujeres encuestadas por el INJUV ha mencionado que han sido forzadas a tener relaciones sexuales, ¿no? Hablamos de un 70%, y también hablamos de que solamente fue una muestra de la población. Tal vez si ya nos vamos a toda la población en sí en general, pues serían números más alarmantes, ¿no? Y creo que sí es un tema pues que le debemos de poner importancia, porque es un tema que sigue sucediendo, así como mencionábamos al inicio, es algo que lo creemos propio de la dinámica de las relaciones de pareja. Ya lo vemos normal. Y bueno, a lo mejor se preguntarán por qué llamarle al podcast la invisibilidad de la violencia en las relaciones de pareja. Bueno, porque hay una forma de violencia, hay una parte de la violencia dentro de la pareja que parece ser invisible. Parece ser invisible para el resto de las personas que no están dentro de la relación de pareja. Y aquí es donde, si ahorita hablaba Yeshua de este porcentaje que era casi el 70%, pues resulta que más de un 70%, un 76% de las parejas han sufrido violencia psicológica. Esta justo es la violencia invisible, aquella que no vemos, que no podemos detectar como se detecta un moretón, una piel roja, o sea, definitivamente no se ve. Y ahí es donde entra esta invisibilidad. Entonces, un 76%, híjole, es demasiado, es mucho. Entonces es importante el voltear a ver a qué se refiere justo ese tipo de violencia, ¿no? Porque les digo, la violencia física es como la más fácil de detectar,
pero no es la única. Y entonces es ahí donde nos interesa como el entrar en el tema. Claro, ¿no? Y que creo que este es un porcentaje más alarmante porque estamos hablando que casi la totalidad de las personas que fueron encuestadas han sufrido de este tipo de violencia psicológica, ¿no? Pero como menciona Rocío, es la más difícil de detectar porque en sí no estamos como pendientes a, como menciona Rocío, si trae alguna herida, si trae alguna cortada, etcétera, ¿no? Y que es la más invisible para detectar, pero también en ocasiones es la que ocasiona mayor daño en las personas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre eh, la violencia? Y vamos a ver 4 de las principales razones o motivos de lo por qué ocurre. La primera sería es que lo deseamos volver romántico. Un ejemplo es que si me cela es porque me quiere. Si me pega es porque me quiere. O sea, todo este tipo de reacciones violentas las queremos ver de forma romántica, como si mi pareja de esta manera me prestara atención o como si mi pareja esta es la manera de querer, ¿no? Y que cuántas veces también, no sé si te ha pasado, Rocío, pero cuántas veces no he escuchado ya en sesión, ya dentro de sesión, es que es su manera de querer. Así es Sí. como él o ella me quiere. Y yo creo que también es importante en el por qué ocurre, es establecer, o más bien la pregunta también va encaminada al por qué se permite, ¿no? Claro, La violencia. Entonces, otra, otra de las creencias es que, valga la redundancia, nos creamos falsas creencias de lo que es la relación o la persona. Por ejemplo, eh, hay muchas personas dentro de una relación de pareja donde se vive violencia, donde creen que el amor que le tienen a esa persona va a hacer que esa persona cambie. Es decir, es que sí me maltrata, sí me pega, pero es que yo lo amo tanto que yo voy a lograr que él cambie, yo voy a lograr que ella cambie, ¿no? Que ya no lo haga. Mi amor es tan fuerte que lo va a cambiar, ¿no? sí. Y que también a través de que nos creamos las falsas creencias, también lo volvemos o lo queremos volver como si fuera algo cotidiano. Es que es normal que me lo prohíba, es que lo hace por mi bien, es que así es la forma en la que me demuestra su cariño, así es como está al pendiente de mi persona, o sea, ya lo vemos como algo cotidiano y que hacemos a un lado pues la importancia de lo que es de estar viviendo de manera diaria una violencia. Y yo creo que eso a lo mejor hasta la vivimos de manera socialmente hablando, así pasa, ¿no? La violencia la hemos estado, o como sociedad, se ha estado volviendo algo muy normal. Y una última, bueno, no última, ¿no? Pero de las que creemos que son como las razones más que más se presentan, es porque en algún punto en la pareja, en la relación, se llega o nos llegamos a atribuir la culpa. Es decir, la violencia pasa por algo que yo hago. Yo, yo lo provoco, o sea, yo provoqué que se enojara y por tanto reaccionó de esa forma. O si ya sé lo que la hace enojar, pues para qué lo hice, ¿no? Entonces, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dentro de la violencia, dentro de los tipos de violencia, pues justo es lo que provocan, ¿no? Son las reacciones que provocan en la víctima tener estos pensamientos o en el por qué llegar a permitirlo, que a lo mejor es una pregunta que quienes están fuera de este proceso es lo primero que se preguntan, ¿y por qué dejas que suceda, no? ¿Por qué no te vas? Bueno, porque no es tan fácil para la persona. Y yo creo que entendiendo y conociendo los tipos de violencia es que podemos como entrar en esta mayor empatía hacia las personas que en su momento están pasando por esta violencia, o también reconocer si en algún punto nosotros estamos viviendo o hemos vivido violencia en alguna relación.
Sí, y que en esta ocasión vamos a abordar tres tipos de violencia, que es la física, la psicológica y la sexual, pero también cabe destacar que hay muchos tipos de violencia como la económica, la relacional y solo por mencionar unos, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hacer énfasis en estos tres tipos de violencia. Vamos a empezar por ver lo que es la violencia física. En sí, la violencia física es toda aquella acción que genere un daño físico y que este daño físico a su vez sea visible. Estos daños van desde los golpes o el uso de cualquier instrumento que lastime el cuerpo de la otra persona, ¿no? Ahí pues ya pueden imaginarse, ¿no? qué instrumentos pueden ser. Eh, por lo general la violencia física, como mencionábamos hace ratito, es la más fácil de detectar. ¿Por qué? Porque se ve la herida, se ve el raspón, se ve el chipote, se ve el morete, es la que es más visible a la vista, ¿no? Y pues también se estima, ya viendo hechos y cifras de este tipo de violencia, se estima que alrededor del 35% de mujeres, ya hablando a nivel mundial, ha sufrido de ataques físicos por su compañero o compañera sentimental. O sea, ha sido agredida, ha tenido algún daño físico por su pareja, ¿no? Y ya estamos hablando, tal vez un 35% no se vea tan grave, pero ya lo estamos viendo de manera global. O sea, alrededor de todo nuestro planeta, el 35% de mujeres ha sufrido una violencia física por parte de su compañero o compañera de vida, ¿no? Eh, en México se cree que aproximadamente el 34% de las mujeres ha experimentado agresiones físicas a lo largo de su vida y que por lo general, como lo han sufrido desde pequeñas en casa, lo están viendo como algo normal, no es algo que tiene que suceder. Si sucedía en casa con papá o con mamá, pues es normal que me suceda con mi pareja. Y la extensión de la violencia en nuestro país, de la violencia física, va desde un 52.4% en el estado de Chiapas, y escuchen bien este dato, hasta un 79.8%, pues yo creo que ya lo redondeamos a un 80% en la Ciudad de México, de mujeres que han sufrido violencia física por su compañero o compañera de vida. Y yo creo que aquí es importante el resaltar y ver que la violencia física, quizá lo primero que pensamos son como estas formas como muy, ¿cómo llamarlas? Como muy impactantes Ujú. de sangre, moretones grandes, fracturas, y es como lo primerito que podemos llegar a pensar, ¿no? Pero la Claro, violencia física también implica cosas, acciones que van de menos, ¿no? De de menos a menos a más. más. Y este menos son cosas tan sencillas que es justo lo que hablábamos hace ratito, lo que vemos como normal, como, Ujú. no pasa nada, es normal, ¿no? Empujones, pellizcos. Y o sea, a veces estos empujones, estos pellizcos, estas patadas pueden tomarse como un juego, ¿no? Claro. Como... Es que ah, así se llevan ellos como pareja. A veces lo. Bueno, a mí me ha tocado ujú, hasta incluso decirlo, ¿no? Hasta que te das cuenta como el no, es una agresión. exacto. Entonces es importante como verlo desde ahí, ¿no? No nada más el creer que, no, yo no he sufrido violencia física porque no me han llegado a Dejar crear un un moretón, morete, ajá. a lastimar a tal manera que tenga una fractura o que me saquen sangre de la nariz o de la boca. No, o Claro, sea, no tenemos que llegar a ese extremo para decir que es violencia física, sino desde cosas tan pequeñas. Me aventó las llaves, me aventó no sé, el otro día me dijo una paciente, ¿no? Pues es que me aventó las llaves en la cara. O sea, no fue fuerte, no fue nada, pero me las aventó, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es como la intención es lastimar. Aunque realmente podamos decir, no me esté lastimando porque no es tan fuerte y no me está creando un morete, no me está creando una herida como tal, pero la intención es lastimar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es empezar a notar desde lo menos la violencia, porque si lo notas desde lo menos es más fácil como detener o hacer algo para que no llegue justo a lo más, ¿no? sí, claro.
Y te comparto brevemente, ¿no? Hace unos días me compartían en sesiones que es que así es su forma de demostrarme que no le parece cierto tema o cierta experiencia que tuvimos, ¿no? Y yo como, ¿y cuál es esa forma? Es que me aruña. Y es como te aruña cuando se molesta contigo. Y ya pues iba mencionando, ¿no? Es que cuando se molesta o cuando tiene celos o no le parece que salga, bueno, que salieran hace unos meses, pues le aruñaba, ¿no? Y incluso pues el paciente cae en cuenta como que cada vez el tipo de aruño, si se podría decir, o la cantidad de dolor iba aumentando, ¿no? Entonces, pues esa es una cosa en la que pues nos puede suceder a todos, pero sí hay que ver que en nuestro país principalmente son las mujeres las afectadas de este tipo de violencia, ¿no? Y que hay que ver los datos que han salido en los espacios de información, ya sea internet o noticias por radio o televisión, que a lo largo de este aislamiento que tenemos que llevar por la pandemia en la que nos encontramos, lamentablemente ha aumentado las cifras de violencia intrafamiliar o las cifras de violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque es algo que tal vez lo reducían porque iban a la escuela, lo reducían porque iban al trabajar, o el agresor o se iba a trabajar, pero ahora que están todo el tiempo conviviendo en casa, pues lamentablemente estas cifras de violencia han estado en aumento cada vez más. Ahora, yo creo que es importante el señalar que, digo, si de repente las cifras que estamos mencionando van encaminadas como hacia las mujeres, Claro, pero la violencia en pareja, en la manera en la que nosotros buscamos como abordar, es a cualquier tipo de parejas, claro, parejas heterosexuales, homosexuales, em, del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, porque la realidad es que, por ejemplo, la violencia de la mujer hacia el hombre está, existe y, y no es tan notoria, no se ve tanto porque, bueno, todavía estamos en ese proceso de reconocer, ¿no? De que el hombre le sea fácil o que llegue como al poder expresar cuando está viviendo ese tipo de cosas. Digo, pues es culturalmente eh, notorio que no es tan fácil para el hombre poder decir mi pareja me maltrata, no mi pareja me agrede físicamente, porque entonces entran un montón de cuestiones, cuestionamientos de ¿y por qué te dejas? Y cómo, si es mujer y tú hombre, bla, bla, bla. Bueno, ahora sí que sabemos que existe, ¿no? Entonces, pero les digo, la perspectiva de nosotros es verlo y entablarlo tal cual como relaciones de pareja, sea cual sea esta relación. Estén involucrados quienes estén involucrados, ¿no? Y es importante el poder revisar, el poder darnos la oportunidad como de hacer este análisis. A lo mejor si ahorita no estamos con una pareja, pero lo hemos estado anteriormente, pues también se vale como ver, a ver, en qué momento a lo mejor pude haber vivido una violencia física con una pareja, ¿no? claro. Hasta dónde pude haber, o si estoy en este momento, en qué momento inició, también es importante, no sé, en qué momento inició y en qué momento lo permití. Como bien decía, si la violencia va de lo menos a lo más, ¿no? Y si yo permito lo menos, pues va a seguir creciendo. Y sí, muchas parejas, muchas personas que ya llegan a un proceso terapéutico, pues es cuando ya están en ese lo más, ¿no? Donde no supieron detener, no supieron cómo hacerle y ya está bastante incrementada la violencia en la parte física, ¿no? Así es. Eh, y bueno, si, si se incrementa la violencia física, eh, justo eso que les decía, ¿no? El por qué se permite, por qué la persona deja que sea continuando. Bueno, porque dentro de la violencia o de los tipos de violencia está la violencia psicológica. Y de alguna forma trabaja o su trabajo es dejar permitir, ¿no? El que o más bien el que la persona permita esa violencia. ¿Y cómo sucede la violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica es aquella que se da a través del lenguaje, a través de groserías, de humillaciones, toda forma de intimidar es
violencia psicológica. Ahora, también en cuanto a través del lenguaje, pues sí, decimos groserías, ¿no? Pero por lo general, o en muchas ocasiones, no necesitas decir groserías para lastimar a otra persona, ¿no? Para humillar, para descalificar o para hacer sentir mal a la otra persona. Y ahora sí que la violencia física busca hacerte sentir mal físicamente, ¿no? Lastimarte, o sea, que te duela, Claro. físicamente hablando. Que quede una marca, ¿no? Ajá, que quede una marca. Y en la violencia psicológica lo que busca es hacer sentir mal a la persona, pero de manera emocional. Y ahora sí que, pues, de alguna u otra forma, la marca que deja la violencia psicológica, pues duele más que la violencia física. ¿Por qué? Porque, bueno, el moretón, ¿cuánto tiempo te puede durar? Depende del golpe, ¿no? Pero, Claro. o sea, una semana, 2 semanas en lo que se va curando, pero las palabras que humillan, que hieren, pues se quedan ahí y están resonando y resonando una y otra vez, y eso es lo que busca la violencia psicológica. ¿De qué manera es violencia psicológica? Bueno, lo hablamos desde un principio, ¿no? Los celos obsesivos, eh, lo que hacen es mantener a una de las partes alejado de las amistades o de los intereses, ¿no? Y es que no me gusta que salgas con tus amigos de fiesta, ¿no? Y pues no me gusta porque siento que algo va a pasar, bla, bla, bla. Entonces se entra como en un, pues podríamos llamarle como hacer un coco wash en la persona del que realmente yo me crea que, ok, sí, para que tú no te sientas mal, pues entonces me quedo, ya no salgo con mis amigos, ya dejo de hacer todo lo que, lo que me gustaba hacer. Y creo, Rocío, creo que también creo es uno de los términos actuales, si se puede decir, o de los nuevos, pero que forma parte de lo que es la violencia psicológica, es el gaslighting, ¿no? Que consiste en mentir deliberadamente a la otra persona para que ésta dude sobre sus propias capacidades mentales o intelectuales. Eh, Decir constante y deliberadamente, es que siempre lo haces mal, Mm. es que todo lo haces mal, es que eres muy torpe, mejor no lo hagas, yo lo hago por ti. Y este tipo de violencia Tú no psicológica, sabes. tú no sabes, es que déjame hacerlo por ti porque todo lo haces brusco, o eres muy soso o muy sosa para cargar ciertos objetos o capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, este nuevo término o nueva modalidad de violencia psicológica que encontramos, pues es el sentir que la otra persona en sí no puede. Entonces, si recordamos al inicio, los términos de el término de violencia es como generar este dominio, el tener esta persona controlada, pues lo que hace, ¿no? Al sentir que no es adecuada para establecer ciertas funciones, pues lo tenemos, como se dice coloquialmente, en la palma de nuestra mano. Ujú. Y bueno, ahorita con la violencia física hablabas de estadísticas. Claro. En la violencia psicológica pues también sucede, o también hay estadísticas, ¿no? Y bueno, una encuesta nacional sobre la violencia en el noviazgo eh, arrojó como resultado que el 75.8% de las parejas entre 15 y 24 años, estamos hablando de jóvenes, Claro. Jóvenes adolescentes Y adolescentes tardíos. y adolescentes tardíos, o sea, los jóvenes como tal, 75.8% han padecido violencia psicológica dentro de una relación de pareja. Entonces es importante aquí como detenernos, al igual que con la física, ¿no? De revisar cuando a lo mejor en una relación mmm, se me ha tratado con humillaciones, se me ha hecho menos o me he sentido que la otra persona me hace menos, que no me toma en cuenta, que me cela, cuando he dejado de hacer o he dejado mis intereses de lado. Es decir, ahí por ejemplo es como, puede ser, me gusta
hacer algún deporte o alguna actividad artística y entro en una relación y poco a poco, porque no es como de golpe, ¿no? Es Ujú. como, por ejemplo, el otro día hablaba con una mujer que entró en una relación que en su momento ya se tornó violenta dentro de la violencia psicológica pues cayó en cuenta, ¿no? Que había dejado de hacer muchas cosas que a ella le gustaban e incluso había dejado sus propios planes pausados para no afectar la relación. Es decir, yo quiero seguir estudiando, yo quiero terminar de hacer eso, pero lo dejo de hacer porque a esta persona no le gusta que yo salga con mis amigos o no. Por ejemplo, hablando de escuela, hay muchos que a lo mejor dejan la escuela o dejan un trabajo porque pues es que no me gustan tus compañeros de trabajo, no me gustan tus Claro. compañeros de escuela, ¿no? Y entonces se opta por dejar esa actividad y pues ahora sí que enfocar toda la atención en la pareja. A lo mejor no hemos llegado a ese punto como dejar todo por completo, pero sí es importante revisar cuándo a lo mejor sí he dejado de hacer cosas por la otra persona, porque el otro se siente mal, porque el otro me hace creer que estoy mal, eh, qué tan valorado, qué tan valorada me siento dentro de una relación, qué tanto en realidad se toma en cuenta mi opinión, mi pensar en toma de decisiones también como pareja, porque también en violencia psicológica pues es donde yo me encargo de todo, tú no hagas nada, ¿no? Es como yo me encargo de todas las decisiones, bueno, pues, pero en pareja pues se supone que son decisiones entre dos, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento o el ver, ¿no? Cuando a lo mejor sí he entrado en esta dinámica de violencia psicológica, cuando he permitido que el otro me humille a través de chistes, de palabras, les decía, a lo mejor no necesita decirme groserías, pero pues el sarcasmo, por Claro. ejemplo, hablaba con una pareja y me decía, bueno, es que eh, pues soy sarcástico, ¿no? Soy sarcástico con ella y porque ya sé que le duele más que si me pongo a pelear con ella. Entonces como de, eh, te estoy hiriendo, sé que no te gusta y pues lo hago con todo el dolor, ¿no? De Sí, molestarte. claro, y que es como uno de los objetivos de la violencia psicológica, ¿no? También en el trabajo que a veces hemos realizado con padres de familia, se me viene mucho a la mente lo que compartió una mamá que asistió a uno de los talleres en la que mencionaba como eh, que va de la mano esto que compartió con los dos tipos de violencia que hemos visto, física y psicológica, ¿no? Que decía, a mí me, así tal como dijo, no, a mí me valía madre que me metiera una cachetada porque sé que lo gordo del cachete se me iba a quitar al siguiente día. Pero cuando me trataba de estúpida, de pendeja, de no sirves para nada, decía que eran palabras que como campana estaban retumbando a cada momento, cada segundo en su mente y pues se lo creía, ¿no? Se creía que no podía hacer nada, que no era capaz de realizar algo o de saber algo, entonces dice que eso era como lo que más le afectaba, ¿no? Y que va de la mano con lo que compartías al inicio, que a veces la violencia más invisible, que es la violencia psicológica, es la que ocasiona más daño en quien la recibe, en la víctima, ¿no? Bueno, y ya checamos lo que es la violencia física, ya checamos lo que es la violencia psicológica. Ahora vamos a ver el tercer tipo de violencia que mencionamos que íbamos a tratar, que es la violencia sexual. En sí, ¿qué es la violencia sexual? Es toda acción ejercida contra una persona que conlleva el uso de la fuerza, de chantajes o incluso la intimidación para llevar a cabo lo que es el acto sexual, ¿no? Hay que hacer énfasis. Es el uso de la fuerza, chantajes o intimidación hacia una persona para cumplir o llevar a cabo lo que es el acto sexual. Pero es que también lo que tenemos como creencia, yo creo que ya es una creencia cultural o social, es de que, por ejemplo, también con los grupos de papá hablaban las mamás, es que a nosotros nos fueron inculcando que es una obligación el tener relaciones sexuales con nuestra pareja, ¿no? Entonces, en sí, es una obligación tener relaciones sexuales con nuestra pareja, pues se debe de tener en cuenta que el tener relaciones sexuales con tu pareja no es en sí una obligación, es en
más que una obligación, es una decisión. Es cuando estás lista, cuando estás listo, de que es una persona en la que puedes confiar, que te va a brindar seguridad para llegar a ese grado de intimidad. Es una decisión tener una o llevar el acto sexual con tu pareja, ¿no? Y dice, si tu pareja te obliga o te intimida, es un acto de abuso. Y que estas obligaciones van el de, por ejemplo, me ha tocado escuchar en sesión, es que debes de cumplirme en la cama si quieres que vaya a visitar o que te acompañe los domingos con tu familia. Es que si no lo haces, si no lo hacemos hoy, no te voy a dar el dinero para la semana. ¿No? Son situaciones que van a esta parte de intimidación o de querer hacerlo como un tipo de obligación, entonces ya es un abuso, ¿no? Y que a veces estas creencias las tenemos arraigadas como es parte de lo que tengo que hacer como su pareja, como si ya viniera estipulado de cierta forma en un contrato, pero no, es un abuso que, que a veces no nos damos cuenta, porque como mencionaba, no sé cómo lo ves, Rocío, ya creo que es parte de nuestras creencias culturales y sociales, ¿no? Ujú. Sí, y digo, dentro de estas creencias o de estos aprendizajes que se han dado a través del tiempo, estos últimos ejemplos que dabas, pues hablan también de las manipulaciones. Dentro de este abuso, de esta violencia sexual, pues las manipulaciones lo que buscan es controlar o manipular tal cual el cuerpo de la otra persona para satisfacer los propios deseos o, o satisfacer las propias necesidades. Entonces se da a través de justo como esos condicionamientos que tú decías, ¿no? O sea, si no, si no lo haces, si no tenemos relaciones, entonces ya no te quiero. Si no tienes relaciones conmigo, no te voy a dar dinero para la semana. Eh, pues si no vas conmigo a ver a mi mamá, pues olvídate de lo que tenemos en la noche, ¿no? Entonces son Uh-huh. manipulaciones que pareciera que no te estoy forzando físicamente hablando, ¿no? Porque no es como que te agarro y ya no te dejo ir, sino que a través del pensamiento, de la idea, es como de, no, la verdad es que no, o sea, ¿cómo de que no, no? Y se busca cómo manipular a través de las palabras, de hacer condicionamientos, donde pues ahora sí que es una conducta y una respuesta, ¿no? Lo que busca con las manipulaciones. También lo que me ha tocado escuchar en sesión es de que si no tenemos relaciones sexuales es porque ya estás interesado o interesada en otra persona, entonces también ya viene el hostigamiento de con quién estás teniendo relaciones, que ya no me quieres cumplir, ¿no? Entonces, y esta a la vez pues se puede tornar a que lleve incluso los tres tipos de violencia que hemos visto a lo largo, ¿no? Pero también un tipo de violencia sexual que tal vez no está tan presente es el pedirle o exigirle a tu pareja estas cosas que vemos como en redes sociales como el pack o las nudes. O sea, si exiges a tu pareja o tu pareja te llega a exigir que envíes tus nudes sin importar que no estés de acuerdo o no estés en el mood de hacerlo o simplemente te está obligando a que le envíes una foto enseñando, no sé, tu zona genital, tus senos, tu pecho, si te está obligando o incluso puede llegar a caer como un tipo de chantaje, pues también es un abuso sexual, ¿no? Porque te está obligando a que muestres la desnudez de tu cuerpo sin que tú estés de acuerdo, ¿no? Y hablamos en una primera instancia que para que se lleve a cabo una relación sexual no es una obligación, sino una decisión. O sea, es también esta parte en la que es un acuerdo mutuo entre las dos partes para llegar a este acto, ¿no? Entonces, creo que es algo que también se ve en este grupo de jóvenes que veíamos en un inicio entre los 15 y 24 años. Es este envío de fotos, de videos, incluso grabaciones de audio solamente que llegan algún contenido sexual explícito y si empiezan a rolarlo como se dice, pues también están cometiendo un abuso sexual, ¿no? Y que pues lo bueno es que ya se están tomando medidas ante estos tipos
de abusos sexuales, como lo que es la ley Olimpia, ¿no? Que ya prohíbe el compartir deliberadamente las fotos o videos de contenido sexual sin el consentimiento de la otra persona. Y bueno, yo creo que sí, justo esto que último que dices es importante, ¿no? El saber que eh, esta violencia se da y se ha dado a tal punto que justo ya se tuvo que crear una ley, ¿no? Claro, Para poder detenerla. Ahora, ¿qué es importante de revisar en este tema? Pues el ciclo de la violencia. Ya vimos lo que es la pareja, lo que es la violencia, vimos tres tipos de violencia que a lo mejor pues sería bueno también el revisar de qué otras formas se puede dar la violencia, ¿no? Porque bien decías, está la económica, la relacional, que a lo mejor esas están dentro de lo que es la violencia psicológica, ¿no? Porque a fin claro. de cuentas lo que buscan es como controlar eh, a la persona, no de manera física, sino a través de otras estrategias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el ciclo de la violencia tenemos que revisarlo porque así como hablábamos de la violencia que va de menos a más, justo va de menos a más porque está este ciclo Claro. donde inicia y, y si no le damos un fin es donde empieza a crecer y crecer y crecer porque ¿en dónde inicia el ciclo de la violencia? Primero en una acumulación de tensión. Parejas que a lo mejor tienen problema tras problema, pleito tras pleito, discusión tras discusión, y a veces les digo, no son cosas como muy grandes, ¿no? Simplemente a lo mejor una pelea pequeña y otra pelea pequeña, una discusión pequeña, pero que no se resuelven, que no se busca realmente resolver la situación, pues se va acumulando la tensión, ¿no? Como lo que decimos, Se me va llenando el buche de de piedritas. piedritas, exactamente. O sea, se va llenando el buche de piedritas hasta el punto en el que pues llena, ¿no? Pero en esta acumulación de tensión, pues están los reproches, insultos, las escenas de celos, todas estas formas de mantener el control de la persona que veíamos, se da en esta primera fase. Y ya que existe una acumulación de tensión, como lo mencionaba Rocío, nos pasamos a la segunda fase o segunda etapa, que es la explosión. En esta etapa ya se manifiestan todos los incidentes con todo tipo de violencia. Aquí ya van las cachetadas, van los pellizcones, los empujones, el jalar el cabello, el dar un puñetazo, el utilizar algún objeto. Si hablamos de violencia física, perdón, humillaciones, denigraciones, insultos, groserías, hablando de una violencia psicológica. Y aquí también es cuando ya viene el obligar a la pareja a que te envíe el pack, a que te envíe la nude o tener relaciones sexuales. Aquí ya cuando en esta fase 2 de la explosión es cuando ya sucede en sí todo lo que son los tipos de violencia que vimos hace ratito. Y de la fase 2 pasamos a la fase 3, que sería El distanciamiento. Una vez que se da esta explosión, donde se da esta manifestación de violencia que por lo general va a ser la física, o sea que se va a dar una violencia física, la pareja, por lo general la víctima, es quien opta por distanciarse y decir, ¿sabes qué? Bye. O sea, no, yo no puedo permitir esto, bla, bla, y se va, se distancia, se toman su tiempo, su espacio, eh, eh, cortan contacto por unos, pues ahora sí que va a depender persona. de la persona y del nivel de explosión que se haya dado, ¿no? Claro. En esta ocasión. Pero sí, la fase 3 es el distanciamiento. Se busca un tiempo o hay silencio entre la pareja o incluso la separación física. Ok, y del distanciamiento pasamos a la fase 4, que sería la luna de miel, que aquí es cuando ya el agresor busca reconciliarse con la víctima. Ya hay cuando hay expresiones de perdón, de arrepentimiento, y justo en esta etapa o en esta fase de la luna de miel es donde vienen las promesas de tranquilidad. El de perdóname mi amor, ya no va a pasar, es que me cegué por el coraje que tenía en el momento. Incluso viene esta parte en la que
dan toda la culpa incluso o responsabilizan de todo acto a la víctima. Es que agarra la onda, tú me hiciste enojar por esto que hiciste, es que fue por cómo te vestiste y sabes que eso a mí no me gusta, pero ya te prometo que voy a ser más, que te voy a comprender más, que ya voy a ser más Te tranquilo, voy a cambiar. voy a cambiar, dame tiempo para superar esto, te bajan la luna y las estrellas, nos han contado, nada, no es cierto. Y pues esta es la parte de la luna, en la fase de la luna de miel, ¿no? Donde ya está la reconciliación y cuando menos pensamos pasamos de la luna de miel a la acumulación de tensión y de nuevo pasamos a la explosión, al distanciamiento y así sucesivamente, ¿no? Se va generando el ciclo y como mencionaba Rocío, pues es que va a depender incluso del acto violento que sucedió como de la persona, porque puede ser que este ciclo de la violencia suceda varias veces a lo largo del día, como también puede ser que suceda una vez a la semana, una vez al mes, dos veces al año, etcétera. No va a depender también como de qué tanto esté el nivel de violencia dentro de la dinámica de pareja. Y aquí es importante el revisar el ciclo porque hay que ver en qué momento a lo mejor hemos estado dentro de ese ciclo, ¿no? Claro. Y justo lo que decía Yeshua, a veces de repente los tiempos pues van a ser diferentes porque las parejas todas son diferentes, ¿no? Pero sí, a lo mejor yo agregaría una fase más entre la luna de miel y la acumulación de tensión porque hay parejas que viven una aparente calma por un tiempo determinado, ¿no? Pasa todo este problema, se acumuló tensión, se explotó, se separaron, pero se arrepintieron y entonces regresan y se vive una aparente calma, que justo en esta aparente calma hasta parece que no hay o se busca que no haya estas tensiones y entonces pasando esta aparente calma es que empiezan otra vez la acumulación de tensión, pero sí sucede que cuando dejamos que pase este ciclo, lo que les decía, ¿no? Va a ir incrementando esta explosión. A lo mejor una primera explosión son insultos. Si dejamos que pase una segunda, podemos hablar ya de empujón. Claro. En la que sigue, pues ya de algún golpe, ¿no? Entonces, definitivamente el conocer el ciclo de la violencia es justo para saber en qué momento nos encontramos si estamos dentro de una pareja donde vivamos violencia. Y trabajarlo. Y trabajarlo, sí, para saber en dónde tenemos que poner esos límites, ¿no? Claro. Dentro de las parejas que viven violencia, lo primero que se tiene que empezar a trabajar es establecer límites, hasta dónde sí voy a permitir qué cosas y por qué las voy a permitir o por qué no las voy a permitir, ¿no? En Claro. establecer pues el propio valor que tenemos como persona para no dejar que la violencia crezca y pues dejar que el otro pueda manipularme pues a su antojo, ¿no? Así es. Y pues les vamos a dejar a continuación unas breves pues frases eh, sobre pues lo que tenemos que recordar de cómo llevar a cabo o cómo traspasar lo que es la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, el decirle a tu pareja eres mía, eres mío, no es ser romántico, sino es tratarle como si fuera un objeto. Decirle a tu pareja, ay, mi tontito, ay, mi tontita, no es ser dulce, es ser agresivo. Celar no es amar, celar es desconfiar. El insulto continuado puede ser peor que la más fuerte de las bofetadas. Tener relaciones sexuales no es una obligación, es una decisión entre los dos. No es necesario golpearlo, no es necesario golpearla para dañarla. La verdadera prueba de amor es respetarse mutuamente. Los espacios son públicos, mi cuerpo no.
Y quizá eh, el, la frase del no es no es una frase que debiéramos de incluir dentro de nuestro vocabulario, y el saber que o el tener la certeza de que si yo no quiero violencia, pues no, estoy en mi derecho de exigir el no tenerla, ¿no? Claro. El tener o darnos este valor como personas que hablábamos, primero es reconocer, dentro de todo este proceso, es reconocer si estamos viviendo una relación donde estemos viviendo violencia de cualquier tipo, así sea nada más psicológica y no me estén golpeando, no esté sufriendo físicamente hablando. Bueno, pues las palabras duelen más, se quedan mucho más tiempo, y es importante el notarlas, el verlas para poder hacer algo. No están solos las personas que están viviendo alguna relación de violencia. Es importante, ¿no?, el que lo sepan, no están solos. Siempre habrá alguien que pueda apoyarles, ayudarles a salir adelante, a salir de esa relación si es lo que desean. Pero pues es buscar el valor, ¿no?, para poder hacer algo. Sí, y que esta parte del no es no creo que sería fundamental enseñárselo a los más pequeños de casa para que desde una edad temprana sepan que el decir no no es ser egoísta. El decir no es porque están cuidando y protegiendo su integridad como persona, ¿no? Y a lo mejor dentro de esta premisa que acaba de decir Yeshua, es que el siguiente tema lo vamos justo a encaminar a la violencia que pueden llegar a vivir los niños, porque bueno, si podemos iniciar el trabajo desde allá, pues vamos haciendo, ¿no? Claro. Eh, pues definitivamente si nos estás escuchando y te diste cuenta de algunas cosas, si estás dentro de una pareja donde vivas violencia y quieres hacer algo, pues no dudes en pedir, en buscar un apoyo. Nosotros estamos, dejamos nuestras redes sociales y estamos ahí para lo que necesiten. Busca, siempre hay alguien que está a tu lado, busca ese apoyo. Les decía, no están solos, no son las únicas personas que lo están pasando, y por ende es importante saber que hay muchas personas que han dejado, que han salido de relaciones de pareja donde se vive violencia, y han logrado llegar a tener relaciones mucho más saludables. Sí, y pues no verlo como algo imposible, ¿no? Es algo que sí se puede salir adelante, que se puede resolver, pero como dice Rocío, es importante tener bien claro en quién podemos confiar o en quién podemos tener la seguridad de poder hablarlo, ¿no? Y yo creo que sería todo por nuestra parte el día de hoy. No sé si quisieras agregar algo más, Rocío. No, pues sería nada más el agradecer el tiempo que se toman para escucharnos, y pues bueno, el tema lo dejamos como abierto porque vamos a seguir hablando de violencia en el siguiente, Claro, para pues crear esas reflexiones. así es, ¿no? Y pues amigas, amigos, dense cuenta si están pasando por algún momento, ¿no? Y como dijo Rocío, dejamos nuestras redes sociales por si desean algún tipo de orientación, podemos brindársela con mucho gusto, ¿no? Y pues si no hay más, dejaríamos nuestro tema hasta aquí por esta ocasión. Como les agradecemos por su escucha y estaremos pendientes para el siguiente podcast. Adiós.